Ok, pues listo. Hola, hola, maestra María. Pues la verdad, un gusto. Primero que nada, me voy a presentar. Yo soy el maestro Miguel Ángel Méndez Gómez. Bueno, yo soy psicólogo y tengo la formación en educación y el posgrado en sexología humanista, que es pues de la especialidad que yo manejo. Pero más que nada, tengo esta parte del procesamiento del manejo e intervención con grupos. Ok, entonces, pues me toca darles la materia de, pues prácticamente, fundamentos y procesos del coaching, que es una materia que ustedes van reintegrando para ir como que formulando este tipo de restablecimiento con las organizaciones, de qué es lo que se puede hacer, qué no se puede hacer. Y más allá de eso, también es como poder ir habilitando y creando estrategias dentro de un coaching interpersonal y extrapersonal. En realidad, esta materia nos va a dar herramientas básicas para poder ir procesando, más allá de todo este mecanismo de producción, todo este mecanismo dentro de las actividades diarias que nosotros realizamos, en ir como que revisando las estrategias interpersonales y cómo nosotros podemos gestionarlo a través de la enseñanza, ¿no? Esta función dentro de la tipología es muy interesante. La verdad que el proceso para el coaching sí nos prepara, ¿no? Dentro de la terminología en inglés, pues prácticamente es este entrenador. El coach es aquel que entrena, que prepara y que también va restableciendo algunos planteamientos formativos, algunas funciones dentro de las técnicas que se puedan ir procesando. Y más allá de eso, es como nosotros podemos interactuar y podemos desde la particularidad ir extendiendo nuestra gama de procesamiento, ¿no? Aquí también es algo bien interesante. Más allá de esto, como es la materia es muy ad hoc a esta parte de los fundamentos, pero más allá es también dentro de los procesos del coaching, pues prácticamente vamos a ir viendo cómo nosotras nos podemos autocoachear y cómo también podemos crear estas habilidades que en algún momento nos van a servir en esta parte de gestión ante alguna organización, en la gestión de los negocios y más allá de eso, cómo tener las habilidades y la practicidad acerca de lo que vamos a ir realizando, ¿ok? Entonces, para ir dando como que tema de introducción y demás, vamos a ir viendo que el coach pues prácticamente es aquel socio facilitador. Acá es algo bien interesante porque vamos aprendiendo, vamos acompañando a los demás en busca de su capacidad de poder aprender y más que nada de generar respuestas y potencialidad, y bueno, esta parte de potencializar la capacidad humana. Algo que es bien interesante dentro de esta distribución del coaching es que como tenemos esta parte de ser sociofacilitadores, tenemos la habilidad, la congruencia, la asertividad, la empatía y muchas más técnicas para poder ir procesando un tipo de acompañamiento. Acá lo interesante, maestra María, es que nos vamos formando dentro de esta distribución, ¿no? El coach se va caracterizando pues prácticamente por tener un dote que va a ir motivando y va a ir liderando lo que le toque establecer en un proceso de acompañamiento de grupo. En esta parte de la maestría en la gestión de negocios, pues prácticamente es todo aquello que nosotros vamos a ir gestionando, obviamente, para con las y los demás. Aquí nosotros vamos a ir transmitiendo a todas y a todos los demás todas las medidas alternativas más adecuadas para ir facilitando más que nada el rendimiento, el desarrollo del entrenado y más allá de eso ir como que generando una apertura simbólica que nos ayude también a ir generando en nosotros una capacidad también de potencialización, ¿no? En este contexto, pues prácticamente podemos ir reformulando, también reintegrando, y más allá de eso, ir también buscando esta parte de identificar los puntos fuertes y débiles de nosotros. La categoría y la característica más esencial es esto, tomar la función del liderazgo pero más allá de eso, tener las capacidades de entrenamiento para poder facilitar el tema, para poder facilitar las capacidades, para poder facilitar cada una de las inducciones que nosotras y nosotros vamos a ir implementando hacia un tipo de organización. Aquí podemos ir afirmando, maestra, que todo esto va a ser dentro de una colaboración. Entonces, pues prácticamente
se ve como que muy sinónimamente comparativa entre un docente y un coach, ¿no? El docente enseña, prepara, estructura, evalúa y demás, ¿no? El coach empieza a facilitar, a reintegrar y genera también una cuestión de enseñanza y aprendizaje. Pero esto ya es más dentro de un simbolismo de liderazgo, ¿no? Porque es una motivación intrínseca y extrínseca que también se tiene que ir trabajando para poder ir alineando el desempeño y tener una mayor proyección y generar un mayor potencial y más que nada ir generando una estrategia organizativa para que se vayan optimizando los resultados generados. Aquí también el coaching nos da como una capacidad de análisis, una capacidad de interpretación y más allá de esto, también resuena y resulta algo muy favorable el que se vaya operando una tipología de convivencia, ¿ok? En mi experiencia como docente, en mi experiencia como psicoterapeuta, pues dentro de esta función del coaching me da como que una puntualización para poder ir jalando esto. Más allá de esto, yo como psicoterapeuta tengo la función de sí, de ir procesando los casos, de ir indagando sobre el sistema, pero es un poquito más profundo para poder trabajar dentro de un contexto interpersonal. Lo que hace el coaching es que te va motivando, te va instruyendo, te va enseñando, pero también te deja equivocarte, te deja ir como que potencializando tus capacidades para que en su momento también puedas ir reconstruyendo y construyendo cada una de tus capacidades. Entonces, no es lo mismo cuando estamos impartiendo clases tampoco, porque aquí hay un término de evaluación, ¿no? Entonces, se va fundamentando todo. Pero cuando nosotros empezamos a coacharnos, empezamos a generar como que esta parte dentro de la apertura de lo que estoy haciendo bien, lo que estoy haciendo mal, ¿no? Entonces, tenemos que ir implementando esta capacidad como una metodología de hábito de vida, ¿no? Muchas veces esta parte del coaching también está muy ligada a la materia programación neurolingüística, que bueno, si no han llevado esa materia, pues en algún momento no creo que la van a llevar, pero esta parte de la PNL nos enseña a ir resignificando algunas cuestiones de nuestras aptitudes, ¿no? Como cambiarle el símbolo a lo que podemos o no hacer, como el no puedo por el sí puedo, por aquellas características que voy abonando y también voy reestructurando en mi ser persona. Y aquí también vamos consiguiendo pues prácticamente un desempeño en colaboración con las y los demás. Tal vez este proceso dentro del momento de poder ir gestionando e ir interactuando nos da un control de nuestra vida, ¿ok? Y durante este proceso del coaching, cuando lo vamos automatizando, nos vamos apoyando lógicamente de una autoconocimiento, de una autoevaluación, un autoanálisis y demás, ¿no? Entonces, nos vamos entrenando todos los días. Aquí también lo interesante es cómo nosotros podemos ir ejecutando y también planificando cada una de estas estrategias que a lo largo de nuestra vida nos van a ir sirviendo, ¿no? Tal vez es una tarea muy complicada porque a veces ni siquiera nosotros nos entendemos, no comprendemos qué estamos haciendo, pero relativamente es aquí en donde entramos en un análisis, pues dentro de esta dualidad, dentro de lo bueno y lo malo, y rescatando aquello que me va generando una apertura de potencialidad y cómo el coaching pues me va acompañando, ¿no? Y también algo dentro de estas características es cómo vamos creando nuestras habilidades desde nuestra tipología de vida, desde nuestra estructura metodológica, ¿no? Y cada una de estas cuestiones, pues también cómo las vamos agregando en un término interpersonal. En cada una de estas funciones también del coaching, pues nos ayudan a ir mejorando día con día. Es una característica también muy importante que dentro del coaching podemos ir generando apertura a este cambio, apertura a todo lo que podemos ir procesando mediante el análisis crítico de nuestra persona y más allá de eso, cómo le damos congruencia a todo lo relativo que tenemos a nuestro alrededor. Tal vez simbólicamente podemos ir dominando las técnicas o el procesamiento del coach cuando podemos ir generando una función de aprendizaje. Y bien se ha dicho, cuando nosotros entrenamos, cuando nosotros ya damos este tipo de acompañamiento, es cuando en nosotros ya resuena un tipo de aprendizaje, ya resuena un tipo de capacitación.
Entonces, para poder enseñar hay que aprender y para poder entrenar hay que seguir entrenando, ¿no? Entonces, esto es una de las particularidades dentro de los fundamentos del coach y dentro del procesamiento. Aquí también las características son muy interesantes porque vamos manejando una secuencia de empatía avanzada y hay una parte dentro de esta terminología que nos dice sí ponernos en el lugar de las y los demás, ¿no? Para poder ir comprendiendo y analizando cada una de estas sinopsis. Pero la empatía avanzada nos ayuda a ir profundizando un poquito más allá de eso, en cómo tenemos una pues práctica dentro de la escucha activa, en cómo podemos dialogar con las y los demás, cómo somos y cómo empezamos a ejecutar esta efectividad como coachings y prácticamente cómo pasamos de ser maestros a ser entrenadores y de ser entrenadores a también a ser alumnos y demás, ¿no? Entonces, aquí también tenemos características que nos dan muchas herramientas que son de mucha importancia para poder ir procesando cada una de estas características de ser coach. Y más allá de eso también es como vamos cumpliendo nuestros objetivos, ¿no? Entonces, aquí, maestra María, sí me gustaría que usted me platicara un poquito acerca de cómo usted ha procesado, bueno, relativamente el material didáctico y demás, está para ir formando estas características interpersonales. Pero desde su potencialidad humana me gustaría saber cómo usted ha potencializado esta parte de ser coach en su vida o qué ha hecho hasta el día de hoy para poder ir procesando cada una de estas características. Eh, la verdad, he tenido mucho choque porque, o sea, siento yo que tengo una capacidad como de hacer las cosas muy bien, entonces tengo una autoexigencia muy grande y tengo, o sea, es muy raro porque yo siento que todos deberíamos ser así. Entonces, el primer choque que tengo es de que hay quien es un poquito más flojo, hay quien, o sea, como que cada quien tiene un nivel de exigencia dependiendo, pues, cómo es uno. Entonces, a veces, si para mí un 10 es algo casi imposible, a veces para alguien su 10 puede ser para mí un 6 o un 8. Ok, Entonces, tengo mucho choque con la gente porque yo lo llamo no ser conformista, pero poco a poco me he dado cuenta que nosotros nos exigimos con base a lo que nosotros creemos capaces de hacernos. Entonces, creo que la primera instancia con la que he puesto en práctica eso es en casa, ujú, porque siempre he dicho, si nuestros dedos de nuestras manos no son parejos, pues claramente los seres humanos tampoco. Entonces, ese choque de yo, como yo soy, que sean mis hermanos y que como yo idealizo ciertas cosas con mis papás, este, igual quiero que sean ese tema de cómo ha venido avanzando la sociedad en temas pues en todos, vaya, pues porque culturalmente, traemos ciertas, limitantes, vaya. Siento que ese tema de discriminación, de racismo, de pues todo en general, siento que conforme vamos avanzando nos vamos haciendo más empáticos o más tolerantes sobre ciertas cosas, ¿no? Y siento yo que gracias a Dios ya es un avance como sociedad porque ya vamos cambiando esa ideología, vaya, pero ese tema de que yo le llamo, o como una maestra bien me dijo, nuestros padres están para educarnos y brindarnos medios de educación, vaya, llámese las escuelas, pero ya es parte de nosotros que conforme vamos adquiriendo esa información y esa educación, tener esa obligación o esa responsabilidad de reeducar a nuestros padres, porque ellos están limitados a la información y la educación que ellos tuvieron en su tiempo, cosa que ya esas facilidades que ahora nosotros tenemos en base a tecnología, a temas abiertos, a libertad de expresión y todo eso, no lo tenían antes ellos. Entonces, pues creo que empiezo por ahí yo en ese sentido de que aún existen limitantes, pero ya hay un poco más de libertad y ver dos enfoques distintos, mirar hacia cómo mis padres fueron educados y cómo mis hermanos están siendo educados y mi perspectiva también.
Entonces, creo que es la instancia más cercana que tenemos y que es lo que más o menos voy poniendo en práctica y aún así tengo muchos choques. Ujú. Ok, maestra, y esta parte también es bien complicada. Por eso le comentaba ya hace un ratito, a veces es bien complicado cómo también nosotros podemos ir como que trabajando, sí en nuestra capacidad interpersonal, pero algo que yo siempre he dicho, ¿no? El ser humano a veces se encarga de estudiar qué hay en la luna, qué hay en el fondo del mar, pero a veces no se pone a trabajar en su propia persona, ¿no? Somos un mundo muy abierto, muy amplio, que inclusive a veces nos desconocemos, siendo unicidad, ¿no? Siendo una persona única y comprendiendo que soy yo, que estoy viva, que estoy vivo, a veces ni comprendemos la realidad de esto. Entonces, algo que es muy interesante dentro de la practicidad del coaching en casa es cómo yo voy entrenando. Y sí, es muy relativo todo esto, la tipología de educación, cómo se está contrastando con la contemporaneidad, qué tipo de selectividad hay hasta el día de hoy, ¿no? Y hace rato igual tocábamos tema con algunos maestros de Tabasco, en donde inclusive se va como que viendo mucho el tema de la psicología. Hablábamos mucho dentro de esta parte de la programación neurolingüística y cómo hemos visto las condicionantes en una escuela tradicional, a una escuela moderna y una escuela postmoderna, porque va a pasar, ¿no? Una reeducación significativa. Pero aquí lo interesante es cómo nosotros podemos ir generando esta apertura dentro de la comprensión de mi vida, dentro de la condición de mi entrenamiento, ¿no? Y algo que es una característica muy esencial y que también ayuda dentro de la simbología fisiológica, es también nos amañamos en la forma de respirar, ¿no? Muchas veces no nos damos cuenta, pero la respiración nos ayuda mucho a liberar tensiones, a liberar emociones, a tener un contraste en la parte consciente de nuestras vidas, pero nos maleducamos al momento también de respirar. Entonces, esta parte del coaching nos ayuda a darnos cuenta dentro de todos estos procesamientos. Y justo es lo que usted menciona, maestra, de esta parte. A veces también no cuadran algunas cosas, también tengo algunas otras perspectivas, también a veces no sé cómo indagar esta situación y es justo eso, cómo nos entrenamos nosotros mismos dentro de una introspección lógica y cómo eso lo podemos ir encaminando y practicando con las y los demás, que son características obviamente diferentes, pero más allá de eso nos deja una epistemología de avance. ¿No? Entonces, el coaching pues va a ir colaborando, prácticamente incrementa esta potencialidad y algo que también es muy habitualizado. Cada situación, cada contexto, bueno o malo, nos va a dejar por siempre una anécdota, un aprendizaje, algo que nos va a ir entrenando en nuestro estilo de vida. Entonces, aquí es el momento en donde tenemos que ir como que procesando este sistema de racionalización, ¿no? De qué estoy haciendo con mi vida en estos momentos, hasta dónde quiero llegar, cómo voy a llegar a eso, qué objetivo me estoy marcando, cuáles son mis metas a largo, mediano, ¿no? A corto plazo, y qué estoy haciendo para llegar a hacerlo, ¿no? Entonces, la constancia es el principal factor para poder entrenar nuestra capacidad interpersonal y después verlo reflejado en la enseñanza y en el acompañamiento con las y los demás. Entonces, toda acción, todo control, todo entrenado tiene siempre esta parte del ritmo de la vida y durante el proceso del coaching siempre se va a ir apoyando dentro de esto, que es la autoconciencia y el autoconocimiento, ¿no? Entonces, acá es una distribución muy interesante. Es algo muy interesante porque vamos procesando cada una de estas funciones empíricas y más allá de eso vamos construyendo una tipología de personalidad que a lo largo de nuestra vida pues nos van a ir ayudando para con las y los demás, ¿no? Entonces, aquí sí es muy interesante esto porque estamos sujetos a cambios, estamos sujetos a ir también retomando algunas construcciones de las y los demás y esta parte de fundamentos y procesos del coaching, pues obviamente nos da la epistemología y esta parte de la etimología dentro del coaching, que es la capacidad de entrenar, la capacidad de ser entrenador, la capacidad de ir aperturando, la capacidad de tener aptitudes y capacidades colaborativas y cómo podemos ir armonizando todo esto mediante una metodología adentrante para con las y los demás, ¿ok? Entonces, todo esto tiene un proceso de ejecución, todo esto tiene un proceso de desarrollo y en esta parte justamente para la gestión de los negocios,
pues es una característica muy importante, ¿no? Cuando tenemos este liderazgo, cuando tenemos esta motivación, podemos gestionar cualquier cosa, ¿no? Podemos ir armonizando, podemos ir acompañando, y es algo muy interesante. Hace no mucho di la materia de psicología de la comunicación, y es muy importante y es muy bonito cómo inclusive la potencialidad y esencia de una persona puede lograr maravillas en el término de mercadotecnia, de negocios y demás, ¿no? Y cómo hay aperturas también, y eso también es muy interesante, en el cual un colaborador puede ser imagen selectiva y simbólica de las y los demás y tomarlo por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí en este caso, pues también es interesante cuando nos replanteamos si tenemos algún mentor, algún maestro que nos causa como que esta parte simbólica de respeto, de cómo vemos a mamá y a papá, de cómo me veo ahora a mí mismo como un ejemplo a seguir. Todo eso son detallitos muy unificados que a lo largo de nuestras vidas nos van ayudando, ¿no? Y como somos seres humanos, pues prácticamente tenemos algo que se llama tendencia actualizante, porque siempre vamos justo con esto actualizándonos en muchas terminologías, en muchos contextos, dígase contexto familiar, laboral, educativo y demás, ¿no? Entonces, aquí es donde también nosotros vamos a ir jalando, vamos a ir interactuando y vamos como que resonando en algunas cosas también en esta parte justo que mencionaba de la autoconciencia y esta parte también que va promoviendo la lógica dentro de el tipo de cómo voy a ir capacitando a las y a los demás, ¿no? Entonces, dentro del rendimiento, dentro de esta función, pues es algo muy interesante poder ir pues comentando esta capacidad y esta función cognitiva de cómo vamos enseñando, de cómo facilitamos aprendizaje, de cómo vamos rindiendo y cómo vamos desarrollando nuevas habilidades, nuevas capacidades y cómo vamos también generando una válvula más para poder ir destensionando nuestra vida, ¿ok? Bueno, hasta este punto, maestra María, ¿tiene alguna duda, algún comentario? No, hasta ahora vamos bien. Perfecto, maestra. Bueno, algo que le voy a decir antes de que termine. Las sesiones son de 40 minutos, entonces esta se termina ya en unos 10 minutos. Entramos a un nuevo enlace para ir contrastando y si nos da tiempo nos conectamos en una tercera, si no, en la siguiente pues ya damos por terminada la clase del día de hoy. ¿Sale, vale? Solo para que ya esté ahí al pendiente, ¿ok? Está Entonces, bien. ujú, sí, y ves que como es cuenta individualizada, pues esto también nos roza. Y a veces chocan los horarios, por eso y tenemos una cuenta institucional, pero a veces chocan los horarios y alguien ya está en el usuario y pues se hace un complot. Entonces, por eso estamos manejando esta dinámica que sí es algo tediosa, pero pues también da muy buenos resultados, ¿ok? Entonces, a manera concretizada, entonces, si vamos a hablar de fundamentos y procesos del coaching, es como nosotros nos reeducamos y transcribimos nuestra historia de vida dentro de nuestras propias enseñanzas, dentro de las enseñanzas que vamos a dejar con las y los demás, pero más allá de eso es como vamos potencializando nuestra capacidad humana para que las y los demás nos tomen como referente y también tengan esa capacidad de poder ser entrenados, ¿no? Entonces, es algo muy interesante dentro del deporte, dentro del ámbito laboral, dentro de las organizaciones, dentro de lo educativo, ¿no? Entonces, vamos a ir encontrando que también hay tipologías dentro de los coaching y cuando ya tenemos esta gama, ya tenemos esta potencialidad, podemos hablar de que ya podemos ser expertos y los podemos desarrollar ya sea de manera individual, o sea, con una persona o a nivel grupal, cuando ya acompañamos un tipo de organización que en su momento pues van a ir reflejando resultados positivos. Dentro de esto están los coaching de negocios, que justamente lo que vamos a ir pues, desarrollando dentro de acá, pero vamos a trabajar siempre dentro de nuestro coach interior. Pero esta parte del coach de negocios, pues prácticamente se va orientando a todos estos ámbitos funcionales que dan lugar a entrenadores especializados, ¿ok? Entonces, hay diferentes áreas dentro de esta parte de la gestión de negocios. Van a encontrar tipologías de coach de negocios que se especializan en marketing y publicidad, que se especializan en cómo poder generar unas buenas finanzas, en cómo puedo incrementar las ventas y demás, ¿no? Y que es justo lo que comentaba yo hace rato de psicología de la publicidad.
el coaching de negocios, pues prácticamente va a ir diseñando estas actuaciones sobre el tema variado. O sea, si yo voy a implementar y voy a enseñar y voy a estar capacitando dentro de esta parte del marketing, pues es ver cómo lo voy a ir implementando, qué habilidades y qué herramientas voy a proporcionar para que se pueda recrear y procesar esta habilidad dentro del marketing. ¿Ok? Si voy a ir entrenando mis habilidades y capacidades en las finanzas, pues también voy a ir interactuando sobre esta secuencia que me va a ir ayudando dentro de las finanzas, ¿no? Entonces, esta parte también es interesante porque como nos da una temática variada y tenemos como que esta gestión directiva a muchas cosas, pues prácticamente vamos a ir satisfaciendo las necesidades de los clientes, ¿no? Incrementando pues prácticamente la remuneración en mercado, el estudio de capital, la tipología de comunicación, ¿no? Y algo que pues va a ir gratificando mucho en esta parte de gestión de los negocios es la productividad, la gestión del tiempo. Cómo lo vamos a ir entrenando, cómo vamos a ir centrando y también desarrollando estrategias y estrategias diferentes independientemente al concepto del negocio, ¿no? Entonces, acá, dentro de esta parte de la tipología del coaching, el coaching de negocios o de la gestión de los negocios, es cómo vamos a ir implementando y vamos a ir desarrollando cada una de estas habilidades, ¿no? Y obviamente los departamentos y áreas dentro de una empresa, pues necesitan un área muy desenvolvente para poder ir procesando cada una de estas orientaciones en función al contexto, ¿no? Eso es dentro de una característica muy organizativa dentro del coaching de negocios. Está el coaching también que es dentro del tipo ejecutivo, ¿ok? Pues prácticamente esta función del coaching ejecutivo pues se implementa mucho dentro de cómo el ejecutivo va capacitando para ir viendo el rendimiento personal. El coaching ejecutivo tiene habilidades directivas, va viendo el desarrollo personal de las y los demás, va optimizando los perfiles dentro del liderazgo, ¿no? Aquí es algo bien interesante porque hay una parte que se llama canalización. El coaching ejecutivo se encarga de ir viendo cómo va a ir armando su equipo y cómo va a ir delegando por secciones esta parte de quién va a ir perfilando un tipo de liderazgo. Prácticamente el objetivo también que concretiza mucho el coaching ejecutivo es que va a ir buscando que la persona alcance sus objetivos y que mejore su desempeño, ¿no? Entonces, aquí volvemos a regresar con esta parte que es punto clave dentro del coaching, que es potencializar, perdón, la capacidad humana de las y los demás, ¿ok? Eh, Estas dos que son muy, muy ligadas dentro del ejecutivo y del coaching del negocio. Está el coaching, vital que prácticamente busca el apoyo a procesos de cambio, que es justo esto que comentábamos hace un rato, ¿no? En cómo yo reviso, analizo y hago una autoconciencia, una autoevaluación en mi persona y cómo voy generando también esta parte del análisis con el entrenamiento adecuado, con lo que voy haciendo, con la situación actual de mi vida, inclusive la situación actual de mis vínculos afectivos, mis relaciones con la familia, cómo han evolucionado mis emociones y cómo las he hecho de manera diferente en cuestión a mi crecimiento. Porque aquí también hay algo muy interesante, maestra. Cuando somos adolescentes, tenemos sí una gama de emociones muy, 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 muy alternas, ¿no? Y las vamos centralizando conforme vamos madurando. Y es ahí donde también vamos, justo lo que te decía, ¿no? Resignificando nuestra capacidad, resignificando nuestra forma de ser y cómo dentro de esa gama podemos ir adaptándolos para poder generar una empatía más avanzada, ¿no? Entonces, el coaching vital, que es esta parte de cómo nos autocoachamos, es cómo también nosotros buscamos el apoyo a los procesos de cambio, ¿no? Podemos buscar a un amigo que tenga capacidades, a mis padres, a mis maestros, al psicólogo, ¿no? A alguien más que sea como que lo que mencionaba yo hace un rato, un mentor, una imagen a seguir y demás, ¿no? Entonces, cuando hablamos del coaching vital, hablamos de un trabajo interpersonal y más allá de eso empezamos a buscar pues todo lo que nos va a ir procesando un sistema de cambio. Y este sistema de cambio, ¿cómo me va a ayudar a generar experiencias? Me va a ayudar también a tener una actitud y una actitud más positiva, una con más experiencia y demás, ¿ok?
Y el otro tipo de coaching que también es muy bonito, que es lo que te comentaba, es el coaching con la PNL. Esta pues prácticamente emplea una rama dentro de la psicología. La programación neurolingüística, bueno, no sé si has llevado esa materia, maestra, la de PNL. Todavía no, no sé si la iremos Ah, a llevar. bueno, tal vez la lleven, la verdad no sé, pero esta parte de la PNL nos enseña mucho una parte dentro de la apertura dentro de la psicología. La programación neurolingüística aplicándose al coaching emplea herramientas para poder ir desarrollando competencias de liderazgo. Prácticamente va empleando dentro de esta PNL una clasificación en las personas para poder entender y afrontar la realidad. La PNL trabaja mucho con la capacidad de la sensopercepción. Algo que es bien interesante dentro de esto es cómo yo vivo mi vida en mi contexto familiar, ¿no? ¿Cómo cambio? Uno de los ejemplos que comentaba yo mucho en esta parte de la PNL para el coach es ¿de qué manera yo me levanto todos los días para iniciar mi día? ¿No? A veces nos mecanizamos, es donde y es aquí donde entra esta parte de la programación. La programación neurolingüística está subdividida dentro de tres conceptos. Programación es aquello que yo me voy generando y mecanizando en una secuencia repetitiva. Lo neurológico es la respuesta que mi cerebro va a ir anclando para poder responder ante algún estímulo. Y lingüística es el tipo o medio de comunicación o la forma en la cual voy a ir comunicando la situacionalidad del caso, ¿no? Entonces, el ejemplo es este. A veces no nos damos cuenta, pero hasta el momento cuando nos levantamos inclusive con pesimismo. Híjoles, ya amanecí otra vez, no quiero levantarme temprano, o no quiero ir a trabajar, o ya vamos a tener la clase, y no quiero, ¿no? Cuando aplicamos la PNL le damos un giro total a este pensamiento programado que ya hemos hecho. Obviamente mecanizamos todo, ¿no? A veces nos enseñan que la escuela no es bonita, que la escuela es aburrida, ¿no? O cuando éramos niños nos obligaban a ir a la escuela y para que fuéramos contentos nos daban el gasto y demás, ¿no? O sea, es una condicionante muy programativa. Cuando aplicamos esto en el sistema del coaching, es algo bien interesante, porque nos entrenamos y nos damos un punto de valor y un punto de potencialidad y le damos un giro total a este tipo de pensamiento. Y decimos, tal vez si decía yo, y ya volvió a amanecer o ya está sonando la alarma, ¿no? Es, me levanto, agradezco, me veo en el espejo, me agradezco por otro día más, ¿no? Y nos vamos automotivando. Y esto es una característica muy importante, maestra María, que siempre tenemos que ir motivándonos y generándonos esta apertura para que en algún momento podamos ir generando más capacidad de cambio y tengamos como que una apertura muy simbólica dentro de nuestro estilo de vida. Por eso, aquí va muy ligado el coaching vital o el coaching interpersonal con el coaching aplicado con la PNL. Y ahora, imagínate, si podríamos potencializar todo esto dentro de la PNL con nuestra capacidad interpersonal y ahora me toque coachear una parte para poder gestionar algún negocio, ¡pum! Se hace una bomba, ¿no? Entonces es algo que va a ir generando mucha lucidez, mucha empatía, mucha selectividad y nos va a ir encaminando a muchos resultados que van a ir variando, pero que prácticamente nos van a dar resultados productivos. ¿Ok? Bien, maestra. Ya tengo como 30 segundos para cerrar la sesión. Voy a terminarla y en 10 segundos se puede volver a reincorporar al mismo enlace para continuar con la siguiente sesión. ¿Sale, vale?